Sigue conectando gente, así Sí. que Bueno, ahí estamos. bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento de la Asociación de Abogados de San Martín por intermedio del Instituto de Seguridad Ciudadana a cargo del doctor Jorge Cancio. Por favor, sí, los micrófonos cerrados y luego sí van a poder hacer preguntas por intermedio del chat o verbalmente si llegamos a tiempo. Adelante, doctor Cancio. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias a los que se suman a esta charla de seguridad ciudadana que se organizan desde la Asociación de Abogados de San Martín, que también tenemos el apoyo acá desde el Foro de Abogados de San Juan, así que a los colegas que están desde San Juan, la doctora Sandra Lebeque, el doctor Carrizo, bienvenidos. Y siempre es la idea participar, sumar y seguir exponiendo y viendo las distintas temáticas. Gracias a todos los estudiantes de Derechos, especialistas en seguridad y demás público que está presente. Para los que no saben, tienen que saber que por las dudas, si son la primera vez que se presentan o que están, que estas charlas son grabadas, quedan registradas después en el canal de YouTube de la Asociación de Abogados de San Martín, y ahí se pueden ver las distintas charlas anteriores que hemos tenido sobre la presentación de lo que fue el Instituto de Seguridad Ciudadana, donde también ahí vimos algo que es la violencia de género y cómo se capacitaban a las fuerzas federales en las cuestiones de violencia de género en la primera charla. En la segunda se vieron también todo el tema de delitos complejos y su investigación criminal, pero lamentablemente esta semana se conocieron los datos oficiales de la Corte Suprema respecto a la cantidad de víctimas de femicidio del año pasado en la Argentina. Y cuando hicimos la presentación del Instituto de Seguridad Ciudadana, vimos y expliqué que justamente el tema de los femicidios y la violencia de género no entra dentro de lo que se denomina seguridad ciudadana. No es un tema para la mayoría de la doctrina. Muchos se deben estar agarrando la cabeza pensando, y como yo, ¿por qué? Porque esto sí nos ocasiona un problema general. ¿Y por qué? La resolución es fácil. La seguridad se ocupa de todo lo que ocupa en la calle, en la vía pública. Y generalmente el tema de la violencia de género es un tema intramuros, y entonces escapa al poder de control de las fuerzas policiales, de las fuerzas municipales, y muchas veces de todos. Y entonces, lamentablemente, en los lugares donde uno llega para estar seguro que es el hogar, son los lugares de calvario para las víctimas, para los niños o para las mujeres que sufren las cuestiones de violencia de género. Entonces, de ahí la importancia que creo que se le tiene que dar desde la seguridad ciudadana, con todas las demás áreas para actuando interdisciplinariamente, puedan ver el tema de la violencia de género. Justamente el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que un total de 251 mujeres fueron asesinadas durante el 2020. Esto representa un femicidio cada 35 horas. El 84% de esas mujeres tenían un vínculo previo con el femicida, y casi el 80% de esos casos ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Pero acá es donde yo hago más hincapié en el tema de que hay que darle la relevancia a estos temas desde la propia seguridad ciudadana. Que solo de esos 251 casos, 41 casos habían efectuado denuncias formales contra sus agresores. De ahí la importancia que las familias, los amigos, los vecinos intervengan, que llamen al 144, que llamen al municipio, que llamen al 911, que alerten de estas situaciones. ¿Sí? Porque si no, realmente los porcentajes donde uno puede intervenir son mínimos. Si la violencia de género ocurre en la vía pública y es percatada por una fuerza de seguridad, sí se puede actuar. Si es intramuros y no tenemos a la víctima en capacidades de poder hablar, no tenemos un familiar, un hijo, un vecino, alguien que nos dé una pauta de alarma y de alerta, ahí tenemos las complicaciones que terminan en estas tragedias. De ahí la importancia que yo entiendo que hay que darle a estos temas y que nosotros, al menos en Malvinas Argentinas, trabajamos ampliamente y todos los días con la Subsecretaría de la Mujer.
en conjunto viendo estos temas. Entonces, es por eso lo importante que hoy vamos a ver con la licenciada Sandra Rossi, que es justamente el organismo que ella está dirigiendo, que es la OVD, el Observatorio de Víctimas de Delito, ¿sí? Que depende de la Cámara de Diputados. Ella nos va a hacer una explicación, su funcionamiento, los distintos convenios que tienen con las distintas provincias y municipios, porque esto realmente es una novedad. Es una novedad. Tenemos que entender que la ley de víctimas, conocida así, la 15.232, en la provincia de Buenos Aires se legisló a fines del año pasado y se reglamentó a principios de este año. La Ley Nacional de Víctimas, la 27.372, es del año 2017. Es decir, a nivel lo que es derecho, es algo nuevo y novedoso, así que por eso lo bueno de lo que vamos a seguir escuchando ahora con Sandra. Y sobre todo para nosotros que ya estamos mayores, y que venimos de una formación en la Universidad de Buenos Aires, donde lo único que hemos estudiado es, como derecho penal, en la especialización de derecho penal y criminología, es cómo defender al pobre ciudadano que tiene un problema legal ante el Estado inquisidor que lo está buscando condenarlo. Obviamente, en mi experiencia laboral, durante 20 y pico de años antes de entrar a la función pública, obviamente hay gente que es culpable, hay gente que es inocente, hay gente que no es tan culpable, hay perejiles, hay de todo. Pero fundamentalmente también hay un sentimiento de que en muchos casos el acusado también es víctima. Y eso también es cierto, y eso también hay que verlo, pero por eso es lo correcto de que todos tengan un ejercicio de las legítimas defensas constitucionales de todos los derechos que tengan para poder, sí, aclarar su inocencia ante el juzgado, la fiscalía o el órgano que corresponda. Pero lo que justamente no había eran derechos a las víctimas. Era una representación mínima y nada más. Entonces, eso es lo importante de que a partir de ahora, a partir de este observatorio de víctimas del delito, se pueda dar mayor análisis e interpretación a lo que son los derechos de la víctima, ampliar los mismos. Es más, vamos a estar charlando después con los colegas distintos problemas de la aplicación de esa ley en la provincia de Buenos Aires que están teniéndose ahora y encima en el marco de la pandemia. Por eso la importancia de lo que nos va a hablar ahora la licenciada Rossi. Esto fue a manera de presentación. Les quiero contar que ella es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, corredora y martillera pública del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de San Isidro, consultora política, trabajó en medición del distrito electoral de la Cámara de Diputados y de la provincia de Buenos Aires, fue concejal, no, fue en el municipio de Tigre, directora general de programas de Secretaría de Políticas Sanitarias y de Desarrollo Humano, concejal, mandato cumplido en 2013-2017. En el 2018-2020 fue directora de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Es actual directora del Observatorio de Víctimas del Delito y actual concejala por el partido del municipio de Tigre. Así que, licenciada Sandra Rossi, la dejo en posesión de la palabra para que nos cuente justamente el tema del día, que es el Observatorio de Víctimas del Delito y esta ley. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y buenas tardes a todos y a todas por estar, por interesar en la temática, y bueno, por conocer de qué se trata esto, bien como decía Jorge, perfecta la introducción, muy bien resumida, porque obviamente ya está Jorge para dar la charla. Así que, nada, bueno, eso es un poco lo que vamos a desarrollar hoy, cuando con Jorge empezamos a contactarnos por esto que es política pública, justamente ni más ni menos, parte de lo que es la sanción de una ley y lo que es trabajar a través del observatorio, ya deja de ser lo teórico, digamos, ¿no? Lo que está plasmado en una sanción desde una Cámara de Diputados, allá a pasar a ser lo que es política pública diaria y a ponerse a trabajar en el territorio, digamos, con la temática.
tan sensible y tan especial, nada más ni nada menos, como es la ley que protege con derechos y garantías a las víctimas y familiares de víctimas. Así que bueno, nuevamente agradecer a esta parte del equipo, que después al final lo vamos a saludar y a nombrar, estamos todo el equipo también trabajando. La idea es un poquitito hacer una introducción, y después tenemos un power para presentar un poquito, para fijar más algunos conceptos, para que no queden tan, a lo mejor más perdidos en el relato y en esto de contar, y después, si hay tiempo, alguna participación del área de abogados y del área técnica, y si no, bueno, intercambiamos un poco las preguntas, y eso es la idea para hacerlo más dinámico, ¿no? Y no que quede tan teórico. Igual de por sí la temática hace que sea dinámica y que fluyamos en un ida y vuelta de conversaciones. Bueno, como hiciste bien el raconto, arrancamos y les cuento que la ley, estamos en el mes de que la ley de víctimas, la 27.372, la ley nacional, va a cumplir 4 años de sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso de la Nación. Eso ocurrió el 21 de junio de 2017. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale un proyecto de ley? ¿De dónde salió esta ley? ¿Cómo surge esto? Si bien decías, y contaba Jorge, obviamente, por todo lo que ya saben, obviamente, los abogados, los letrados y las abogadas, toda la cuestión de los derechos internacionales que tiene el país, obviamente todos los beneficios y derechos para los victimarios están, pero estaba la cancha inclinada, ¿no? Faltaban los derechos y las garantías para las víctimas y los familiares de víctimas. Y así fue como esta demanda, que es así como se genera una política pública también, ¿no? Desde el pregonar, y la verdad que el sufrimiento y pregonar de todas las víctimas, el colectivo de víctimas del país que venían suplicando y pidiendo esto en todas las áreas, en todos los niveles locales, provinciales, hasta nacional, obviamente, de que haya algo que, un paraguas, que lo jure, algo que fuera una cobertura general para ellos y no estar cada uno desde su dolor mendigando algún derecho o alguna cuestión o alguna salvedad de algún código penal para salvar su causa cada uno en la individualidad de sus problemáticas que habían tenido. Es así que en ese pregonar solicitan a todos los diputados, en general, en las cámaras, en su recorrido, en los pasillos de la Cámara de Diputados y del Congreso, y es así que en el 2017 toma un poco la posta de ese trabajo y de ese pedido. En ese momento el bloque del Frente Renovador, en su momento como diputado, el actual presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Sergio Massa, desde un trabajo que también se venía haciendo, cabe como en el recorrido que veníamos trabajando, de política pública también en Tigre, con la temática de seguridad y también con la temática de violencia de género y el tema de todo el trabajo de femicidio que también se venía trabajando, que se vino y que se implementó como política pública también en el orden local. Así que tomando esa posta, digamos, pero a nivel nacional, es donde reúnen todo este pedido, todo este consolidado de todas las víctimas y familiares, y se logra por unanimidad, recalco esto porque es importante, porque obviamente cuando hacemos un trabajo y se trata de pregonar una ley y sancionar una ley con víctimas, la verdad que no hay ninguna distinción, ni ningún color político, ni ideología política, sino por unanimidad todo el mundo tiene que hacerse cargo, digamos, de este pedido que es, en las últimas de las instancias, una política pública y empatía con las víctimas y los familiares. Así que es así que ahí surge de la ley, y de la ley surgen 3 herramientas fundamentales, que tiene que ver que la ley da reglamentación a un observatorio, que es esto, lo que vamos a hablar más adelante, la creación de un CENAVID, que es el Centro Nacional de Atención a la Víctima del Delito, que debe haber uno por cada provincia, y la defensa gratuita a la víctima. Con estas 3 cuestiones, digamos, el observatorio hoy ya, con resolución, antes un poquito contar, pero con resolución del 1 de marzo del 2020, creado en la Cámara de Diputados de la Nación, hace ya el trabajo concretamente, lo que exige la ley con la cuestión del observatorio. Pero después el CENAVID, que es el Centro Nacional de Atención a la Víctima del Delito, que tiene que ver con toda la temática de lo que es la cuestión del acompañamiento social, el acompañamiento desde lo psicológico, el acompañamiento legal, eso es el brazo de la justicia, el Ministerio Nacional de la Justicia, y en las creaciones en cada provincia con las distintas áreas del Poder Judicial. Nosotros, ¿no es cierto?
Y después la defensa pública de la víctima, que eso después es un debate importante que anticipaste un poco, Jorge, ahí en tu introducción, que bueno, que es una de las cuestiones que estaría faltando hoy un poquito, porque hay que dejarlo sujeto a cada departamento judicial, bueno, una serie de cuestiones que después los vamos a ir charlando si el tiempo alcanza y lo podremos ir debatiendo aquí. Concretamente, que es lo que nosotros nos compete acá, como todo el equipo que estamos, y en mi dirección del área, vamos a charlar y a comentar y a contar de qué se trata el observatorio, y obviamente después intercambiar, bueno, las dudas, las cuestiones que haya, pero bueno, en una charla de lo que vamos a hacer extensivo esta política pública y vamos a necesitar de la participación y de la herramienta como tal. Por eso hacemos este trabajo, una extensión en el legislativo de conocimiento, un ida y vuelta, porque la verdad que el observatorio necesita nutrirse, obviamente, de las cuestiones, porque para eso cumple su función, que tiene que hacer observar y hacer observar que se cumpla la ley de víctimas. Así que bueno, en línea general, antes de pasar al Power, un poquito en detalle más, insisto, estamos hace un año, ya 2 años, en una creación de estructura dentro del Poder Legislativo de la Nación, que no es muy común generar un organismo, digamos, en una parte como si se quiere un poquito más ejecutivizar y hacer que el Congreso de la Nación tenga una participación territorial y extienda esto a través de este organismo, como también otros organismos también que fueron creados, el Observatorio de Juventud y Familia, el Observatorio de Género. Así que bueno, en la parte que nos toca a nosotros, nada más ni nada menos van a hacer observar que se cumpla esta ley. Así que en eso también es una decisión, una voluntad política en su momento del presidente, insisto, de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de que en su momento se pidiera, con el antecedente del Observatorio de Derechos Humanos, que ya estaba funcionando en la Cámara de Senadores, hacer esta creación de estos organismos en la Cámara de Diputados. Así que bueno, de más está decir que en una estructura de esta naturaleza, ponerla en marcha y tener una cobertura a nivel nacional, no estamos ajenos a lo que sucedió a nivel mundial, atravesados por una pandemia, y bueno, estamos sorteando también esa acción porque lo más rico de esto y interesante, y lo más laborioso que necesitamos del observatorio es la territorialidad, entre otras cosas. Y la verdad que hoy estamos muy impedidos, necesitamos, si hablamos de una cuestión nacional, necesitamos estar en todo el territorio, necesitamos viajar, necesitamos conectarnos con provincias, con gestiones locales, con organismos también internacionales, obviamente, y con distintos organismos y asociaciones, a través de ONGs o tercer sector, y la verdad que una pandemia, una cuarentena, nos está impidiendo hacer esto. Bueno, a través del Zoom y a través de lo técnico, que nos salva obviamente, pero la verdad que sabemos que para lo que es la temática y estar al lado de la víctima, un familiar de víctima, necesitamos tener empatía y estar donde realmente sabemos que lamentablemente el dolor está, y el dolor del sufrimiento, y obviamente en algunas cuestiones, en la mayoría de los casos, en una justicia que se complica a veces en algunas cuestiones para acompañar o para estar en esto que quizás por distintas cuestiones que no se termina de ver en qué falla, que no acompañaba o que no sucedía en alguna situación de las causas denunciadas por las víctimas. La ley también viene a reparar esa cuestión, porque para que haya víctimas, obviamente, en algún momento el Estado, en su primer momento, estuvo ausente en las distintas víctimas de que nos toque hablar y de lo que vamos a generar después en esta conversación, que tiene que ver con el observatorio cubre y trata de seguir todas las causas, obviamente, de lo que contempla el derecho penal, el derecho procesal penal. Así que sabemos que si hubo víctimas es en algún momento que el Estado en esta cuestión no estuvo presente, así que a través de esta ley lo que se quiere también en esta segunda instancia, en una segunda oportunidad, es subsanar que en este caso el observatorio acompañe y esté nada más ni nada menos que haciendo ver y observando, como la palabra lo dice, qué está sucediendo con esta ley. No quiero extenderme más porque, bueno, la idea es contar mucho más y transmitirle todo lo que venimos trabajando prácticamente ya en casi 1 año y medio de gestión, largo, y insisto, atravesado con pandemia, así que si está todo ok, si me permitís, Jorge, arrancamos con el Power, que es un poquitito contar esto, o con algunas menciones puntuales para no perdernos un poquito en algunas cuestiones, y bueno, y ahí vamos expresando un poquito y algunas cosas que salgan en el momento también la aclaramos. ¿Te parece? Arranquemos. ¿Te habilitaron ahí para poder compartir el Power?
¿Está bien? Cristina. Me parece que tenemos ese detalle, ¿no? Que no habíamos pedido ¿Estamos? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, esperemos que esté todo ok. A ver si ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? ¿Se ve ahí todo perfecto? Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Bien, vamos. Bueno, estamos acá, muy bien. Esta es la presentación, como decíamos. Bueno, un poquitito como hablábamos al principio, pero más especificando, digamos, cabe recordar que la ley tiene 39 artículos, es de muy fácil lectura y obviamente, bueno, los abogados estarán y ya saben de qué se trata, pero bueno, recalcar y rever un poquito entre todos algunos artículos. Hicimos una selección de algunas cuestiones porque si no, obviamente sería más que largo, ¿no es cierto? Bueno, los derechos y garantías, como decimos, de las personas víctimas de delitos. En el caso es promover y garantizar los derechos de todas las personas, de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, en especial derechos de asesoramiento, asistencia, representación, protección, acceso a la justicia, tratamiento justo y celeridad. Todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, disposiciones locales y en los tratados internacionales de derechos humanos. A ver si está pasando acá. Allá. En el inciso B es establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar un mecanismo para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con todas sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados. Establecer las recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito. Lineamientos generales, es garantizar que las víctimas de cualquier delito sus derechos y brindar información general desde el primer contacto con la institución y a lo largo de todo el proceso penal. Se le asigne un rol protagónico a las víctimas, se asiste a la víctima de manera integral, se trabaja en los casos en equipos interdisciplinarios. La ley asegura a toda la víctima que no está sola, que cuenta con el apoyo integral del Estado. El Observatorio de Víctimas, como decíamos anteriormente, es el organismo creado en la reglamentación de la mencionada Ley de Erradicación y Funciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que monitorea, sigue y analiza las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos, con la finalidad de producir recursos útiles para la toma de decisiones en materia de políticas públicas de víctimas. La misión es velar por el cumplimiento de las leyes vigilantes en materia de asistencia y protección a las víctimas de delitos y hacer, conocer, respetar, maximizar los derechos humanos y garantías de las personas víctimas de delito y su doctrina en todo el territorio nacional. Las funciones: participar en la elaboración de proyectos de ley, hacer sugerencias y recomendaciones en materia de políticas públicas, articular con organizaciones públicas, privadas, mixtas, nacionales e internacionales las acciones vinculadas a la difusión, promoción y protección de los derechos de las personas víctimas de delito, cooperar, organizar y conveniar actividades académicas de formación y fortalecimiento institucional para la transferencia de conocimientos, actuar como órgano de consulta, crear y mantener actualizada una base documental abierta a la ciudadanía, crear una red de información para difundir los datos publicables y las actividades del observatorio, tales como publicaciones gráficas, radiales, audiovisuales o de transferencia general de datos, promover y realizar guías, documentos, investigaciones, estudios, mapeos, recopilaciones, encuestas, estadísticas, protocolos de trabajo, manuales de procedimientos, encuestas, estadísticas, manuales de procedimientos, doctrina de buenas prácticas o fines y destinados a la prevención de asistencia, reparación jurídica y recuperación integral de las víctimas de delito. Ahora, un poquito para antes de ingresar a los derechos en sí, comentar un poquito que, en parte, el observatorio, ya un poquito ya entrando en la estructura del observatorio, el observatorio tiene 3 áreas, que es el área propiamente, obviamente, de las causas, digamos, del área legal, donde están llevadas adelante e intervienen los abogados del observatorio, que acá está la doctora Bey y el doctor Goya. Obviamente, como corresponde, yo soy la directora y soy politóloga, así que para las causas, obviamente, que después en los procedimientos que el observatorio tiene en la intervención con la justicia, obviamente en representación de mi pedido firman los abogados estas peticiones que hacemos, y después está el área de estadística,
y el área de extensión territorial. En el área de estadística, obviamente, es trabajar con lo generado y lo actuado sobre el propio del observatorio. Insisto, un poquito entre paréntesis, vuelta, el capítulo tema en pandemia nos tocó el peor de los escenarios obviamente para trabajar esta cuestión y para salir al territorio, pero medianamente estamos trabajando con los datos nacionales, con los datos provinciales, los datos que todos, que vos también, Jorge, hoy manifestaste en esta cuestión, ni hablar con el tema de accidentes viales y con femicidios. Somos los que replicamos de otros organismos y trabajamos conjuntamente con otros organismos, y a su vez lo que nosotros hacemos es la intervención con la ley de víctimas, que después más adelante vamos a contar un poquito esto, a través de esta cuestión y de esta estadística, que es la parte obviamente más dura, la parte más, que ya sabemos, más dura, más de ciencia dura, más técnica, más fría, pero es la que necesitamos para saber dónde estamos ubicados, qué mapa de diagnóstico tenemos, cómo trabajamos, cómo avanzamos para ver qué situación, para trabajar a su vez después en una segunda instancia de promoción y prevención, y a su vez de ahí cómo podemos también generar de este lugar con distintos organismos, insisto, públicos y privados, distintas acciones para avanzar en una política pública concreta y directa para prevenir todo lo que podamos y promover todo lo que podamos los derechos y las situaciones de cada, en este caso, situación o área de víctima. Bueno, esa cuestión, la extensión territorial tiene que ver con esto. Este trabajo que hacemos en el territorio, este viaje que hacemos por todo el país, que pretendemos y vamos a hacer, esta interacción también con los jefes comunales, con los intendentes, con las distintas instituciones, como soy, con los colegios, con las asociaciones, colegios de abogados, asociaciones de distintos índoles, el tercer sector, las ONG, las cuestiones con legislaturas provinciales. ¿Por qué? Porque la pretensión, si bien el observatorio es la ley, tiene una cuestión nacional, sabemos todos perfectamente que nuestro país es federal, las constituciones provinciales de nuestro país la tienen que homologar la ley nacional, después crear un observatorio en sus provincias en la medida que sea necesaria para que esto tenga la cobertura que necesitamos, y a su vez que necesitamos y para trabajar, para generar política pública, y que las víctimas, insisto, los familiares de víctimas tengan un alcance nacional con todos los derechos que ellos aquí lo tienen promovidos. Y para eso necesitamos que las provincias homologuen la ley, necesitamos la creación de observatorios, no solamente a nivel provincial, también a nivel local de cada municipio en estas distintas provincias. Para eso también, más allá de que sus provincias pueden adecuar la ley de víctimas nacional por su imagen y semejanza en sus funciones de este federalismo que tenemos como país, tenemos como antecedente, como también lo nombraste al principio, Jorge, ya la provincia de Buenos Aires tiene su ley de víctimas muy, muy fresquita desde diciembre del 2020, pero ya anteriormente, el año pasado, también la provincia de Santa Fe ya tiene también sancionada su ley a mediados del año pasado, la verdad que no recuerdo bien la fecha, del 2020, y después estamos en los trabajos con futuras provincias, como son La Pampa, La Rioja, Neuquén, bueno, estoy citando algunas provincias que son las que estamos empezando a trabajar, pero obviamente queremos llegar a todas las provincias, y eso va a ser parte también de el desafío que vamos a tener a nivel nacional de ahora más en adelante. Así que bueno, cortando un poquito con la placa para contar esto y ver un poquitito lo anterior a que hacía referencia, en la misión y la función del observatorio, en línea general estamos con esto. Y ahora sí, ya para los derechos de las víctimas, que sí están en el capítulo 3, en el artículo 5, de inciso A a la O, de su artículo de los derechos propiamente de las víctimas. Insisto, acá no estamos nombrando en sí, por el orden cronológico de los incisos, sino estamos haciendo a nivel general, un poco para eso nos remitimos después a la ley concreta para ordenarlo, un poco en línea general, todo documentado un poquito, y lo que dice ese capítulo y esos derechos, ¿no? A que se le recibe inmediatamente la denuncia del delito que le afecta, a recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento, a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación, a requerir medidas de protección para la seguridad, para la seguridad de las familias y de los testigos que declaren su interés a través de los órganos competentes, a ser asistida en forma especializada con el objeto de proponder a su recuperación psíquica, física y social durante el tiempo que indique los profesionales intervenientes, a ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento,
a que las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las causas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible, a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal conforme a lo establecido en la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimientos locales. Así que eso es para culminar un poquito el área ya en la cuestión propiamente en sí de los derechos, y ahora en esta cuestión que hacía mención anteriormente, en la parte, digamos, del área más estadística y de los datos, un pantallazo general, no volcamos hoy acá, después todos esos datos están a disponibilidad, obviamente que después está el mail también en la última placa, o después creo que vos, Jorge, lo tenés, lo dejamos ahí asentado, lo repetimos. Inmediatamente lo que soliciten y lo que está, lo hacemos ya de forma, digamos, en lo cotidiano y en el trabajo diario. El reglamento, lo que en la estructura de datos y lo que pretendemos con estos reglamentos es tener una numeración interna debajo de lo que llevamos adelante de las actuaciones, la fecha de ingreso y fecha de respuesta, el nombre de víctima a nivel familiar, el modo de contacto, el motivo de contacto, el tipo de delito, el lugar del delito y las observaciones y o descripción de las causas. Cabe destacar que de todo esto, obviamente, el mail fundamental, que es el mail del observatorio, donde ingresan todas las denuncias, es de reserva absoluta, y la verdad que solamente tienen acceso los dos abogados, los dos letrados que están al frente del departamento de legales, por obvias razones y por una cuestión de reserva de seguridad, y de lo que todos conocemos, en las cuestiones de las denuncias, lo mismo que las devoluciones. Ahora, en esta cuestión de que la interacción que hacemos en todo, que después ya entraremos a charlar eso, pero para no olvidarme concretamente, la verdad que en la interacción que hacemos directamente en las causas diarias, cuando intervenimos y oficiamos, las respuestas son de una inmediatez muy interesante y muy buenas. Estamos hablando de entre 48 horas a 72 horas por parte de las justicias que nos responden y nos dicen cómo está la situación y cómo está la causa del solicitante de esa víctima o familiar de víctima que quiere saber de qué se trata en su causa, ¿no es cierto? Así que, dicho esto, creo que no me olvido más nada de la placa. Agradecer, tener acá todos los datos, más allá de que quede grabado independientemente de las cuales los podemos ofrecer, o transcribir acá en el chat. Hay un Twitter, todas las redes sociales, tenemos el Face, está obviamente la página de la Cámara de Diputados, donde también está institucionalmente contado lo que es el observatorio y lo que hacemos, en Instagram, y también el mail. Así que, dicho esto, y terminada esta presentación, para no seguir, porque si no, no paro, y hay mucho para contar, si te parece, y si hay alguna duda hasta acá, y si no, seguimos con algunas cuestiones más, y le doy intervención, si no, después a los abogados del observatorio y a la parte técnica también. Eso díganme ustedes. Dale. Decí vos quién sigue y después vamos hablando, porque después tenemos acá unos colegas que tienen algunos temas puntillosos para tratar, como representando víctimas que han tenido problemas, y después también te vamos a contar acá cómo para los vecinos de Malvinas, cómo tratamos ciertos temas, específicamente de nuestra área de atención a la víctima y del Observatorio de Seguridad. Y vi que estuvieron ya contestando algunas preguntas cuando hay problemas justamente con medidas que ya la doctora Roxana Pausek tuvo la gentileza de ir contestando, pero bueno, seguí, Sandra, pasarle la palabra al que vos me digas, no sé quién es. Sí, comento nada más dos cositas que nos quedan pendientes, que bueno, esto que hablamos al principio, para no olvidarnos, los convenios que hacemos con distintas universidades, después lo van a contar cada una de las sedes también, pero digo, contar esto, que son nuestros convenios con universidades para un trabajo interdisciplinario, una desnacionalización, digamos, en los trabajos con distintas áreas provinciales y con, obviamente, convenios con todos los organismos, incluso con municipios, bueno, más allá de proyectar todo este trabajo, insisto, a nivel nacional. Y hay una segunda potestad que después, obviamente, los abogados van a ampliar. Hay una segunda potestad que tenemos como resolución, que hiciste mención al principio también en pandemia, en la situación de público conocimiento inmediatamente creado después el observatorio por esta resolución que hablábamos en la Cámara de Diputados. La segunda resolución que tiene potestad del observatorio es el inicio de los juris ante las cuestiones de público conocimiento que fueron en su momento de las prisiones domiciliarias, por esta cuestión de la mayoría de los casos que se daban, por los delitos leves en las cuestiones, no leve, pero de abuso y abuso sexual infantil, lo que se da intrafamiliar, y la violencia, obviamente, de género intrafamiliar, es que todos sabemos que el abusador, por lo general, en esta cuestión de prisión domiciliaria, o se volvía en esta cuestión de más allá de la pandemia,
si tenía que cumplir la prisión, volvía o a su casa o a la vecindad, digamos, donde al lado o en el mismo lugar estaba la víctima. Y obviamente ahí es donde estaba el punto principal, que no se estaba cumpliendo la ley, que era la no información a la víctima de lo que iba a suceder con el victimario. Así que, bueno, ahí tenemos esa potestad, que mientras perdure la emergencia sanitaria, estamos obviamente haciendo plenas funciones del momento se llevó a cabo. El caso muy conocido en Bahía Blanca, obviamente fue la Corte Suprema de la provincia, no retrajo esa cuestión, pero se había ya iniciado los primeros indicios para iniciar lo que había sucedido en Bahía Blanca, o en este caso tan renombrado a principios del año pasado. Así que bueno, le doy ya la palabra a la doctora Obeid, así que se la veo que está por ahí, no sé, después, perfecto. Bueno, después las presentaciones un poquito de algunos integrantes del observatorio en sí que vamos a hacer, y después va a tener la palabra la ingeniera María Dolores Gómez, que es del área de estadística, y bueno, ya después podemos abrir un poco la conversación, responder. Yo estoy medio perdida con los chats, porque bueno, por ahora estuve hablando y estuve haciendo bueno, así que no lo sé, pero voy a ver si lo puedo dar. Así que bueno, adelante, Patricia. Bueno, gracias a todos. Antes de nada, para no olvidarme, quería comunicar que el observatorio está integrando la Mesa Nacional contra la Trata de Personas y la explotación laboral y sexual. Así que bueno, eso es relativamente nueva nuestra participación y bueno, por supuesto, mucho para hacer. Bueno, retomando como arrancó el doctor Cancio respecto de los femicidios, la verdad que es altamente preocupante. Nosotros todos los días permanentemente, es como algo que no para. Lo que me hace reflexionar, y esto es una opinión mía, creo que hay mucha teoría dando vueltas y mucho entretenimiento quizás con cuestiones que no son el eje central, cuestiones lingüísticas o semánticas, cuando en realidad el eje está en otro lado. El eje está en la prevención real, en los hechos, ¿no? En los hechos concretos. Y la verdad es que tomo de ejemplo, no porque esté acá el anfitrión presente, mis compañeros del observatorio lo saben, pero la realidad es que Malvinas es un ejemplo, sinceramente lo digo. Yo no lo conozco al doctor Cancio, no conozco al intendente tampoco, pero como letrada he experimentado cómo se manejaron en cuestiones de violencia de género y de abuso infantil. Y a mí, la verdad que cuando mi clienta me dijo que estaban en el hospital, estuvieron 48, 72 horas, ¿cómo le digo que estás en el hospital? Sí, me dijeron que me quede acá, que me quede tranquila, que voy a estar con mis hijos, vamos a estar cuidados, y se fue de alta con el informe psicológico de la trabajadora social, el informe médico, o sea, salió del hospital, le faltaba el moño, para que la justicia solamente dictara la medida. Y la verdad que realmente es una medida concreta. Entonces yo digo, si a nivel municipio se pueden hacer estas políticas, lo que sería a nivel provincial o nacional, ¿no? Pulseras duales, botones antipánico, medidas concretas, no humo, medidas concretas. Prevención de noviazgos violentos, esto en los colegios tiene que estar desde jardín de infantes. Los chicos tienen que saber detectar a tiempo conductas que parecerían menores, pero que claramente no lo son, y que comienzan de una manera quizás más leve, y se van incrementando, pero si nadie se los dice a los chicos, bueno, esto no se sabe, en sus casas muchas veces tampoco se sabe, porque bueno, esto es generacional, ¿no? Y uno aguantó la abuela, aguantó la madre, bueno. Entonces cortar con eso, realmente hay que poner en práctica y poner los recursos concretos en estas medidas que nosotros también desde el observatorio tenemos muchos proyectos, muchas ideas de agilizar aún más y de allanar aún más el camino de las víctimas hacia las denuncias, porque si bien parecería que está todo un poco mejor en ese sentido, falta. Y basta con ir a tribunales para ver, cualquier abogado ve la mesa de entrada muchas veces cuando se pelotea a la víctima que va de un lado al otro, no que tiene que sortear, que ir a la receptoría, digamos, situaciones que se podrían zanjar rápidamente, las prórrogas, ¿no? Tener que estar presentándose nuevamente, a solicitar la prórroga,
Bueno, un montón de cuestiones concretas que en eso estamos trabajando, ¿no? Por otro lado, bueno, desde el observatorio, nosotros, nuestra línea de trabajo, la directora del día 1 siempre nos marcó que, tener una visión amplia, una perspectiva de víctimas, sumar a la de género, a la perspectiva de infancia, sumar una perspectiva de víctimas realmente. Esto que hablaba la licenciada de las universidades, bueno, justamente estamos en un trabajo al respecto, porque la realidad es que los estudiantes de Derecho la cuestión de la víctima la ven muy por encima, así que estamos metiéndonos en las universidades. Bueno, mucho para hacer. No solamente nos limitamos, a veces nos llegan realmente pedidos que por ahí exceden lo estrictamente delictivo, pero sí es una cuestión quizás de alguna discapacidad o alguna cuestión que podamos nosotros comunicarnos con otro organismo, siempre lo vamos a hacer. No es que decimos acá no, digamos, siempre hay un trabajo así en ese sentido muy, muy contenedor y muy amplio. Como decía Sandra, la respuesta de la justicia en un altísimo porcentaje es positiva y es muy rápida. Nosotros si no nos queda, no quedamos conformes con la respuesta de algún fiscal o algún juez, bueno, subimos, vamos al fiscal general, vamos al procurador, digamos, no nos quedamos con la primera respuesta o con la negativa, y bueno, y tratamos de llegar a la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Nosotros somos los que vamos a buscar todos los días con las noticias que aparecen, y bueno, de a poco para que la gente lo vaya conociendo, el observatorio, porque la realidad es que estamos en épocas de difusión, difícil, ¿no? Por el contexto, pero bueno, con estos foros y con estas presentaciones y el boca en boca me parece que lo vamos a ir logrando. Así que bueno, estamos a disposición, cualquier situación que se necesite para cualquier víctima, se comunican al observatorio, tenemos nuestro mail, y enseguida nosotros oficiamos, pedimos, bueno, o bien que la víctima sea recibida, que muchas veces no la reciben, no le explican la situación de la causa, o alguna cuestión concreta, alguna prueba que quizás no se haya tomado en cuenta. Bueno, lo que necesite la víctima. También intentamos, de acuerdo a la zona, la cuestión, la asistencia psicológica. Muchas veces, no es que la damos nosotros personalmente, porque no tenemos eso, pero sí la posibilidad de comunicarnos con el municipio que corresponda, y bueno, y solicitar, ¿no? Solicitar atención psicológica. No hacemos patrocinio, lamentablemente no tenemos para hacer patrocinio gratuito, no tenemos personal, pero sí hacemos asesoramiento, seguimiento de las causas, y a veces la víctima, bueno, que no tiene un abogado, es una ayuda, digamos, a la tarea del fiscal. Bueno, Leandro, ¿estás por ahí? Leandro. Ahí está, Leandro. El doctor Goria es también el otro integrante del área de legales del observatorio. Así que bueno, preséntate, Lean, y contá un poquitito, así después le damos el paso también a Dolores. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Yo quería agregar lo que decía recién mi compañera. El observatorio también cuenta con un colectivo de familiares de víctimas, que como siempre nosotros decimos, nunca es más importante escuchar la realidad de un familiar que ya pasó por esa violencia institucional, donde muchas veces la justicia no llega o no sabe cómo manejarse en esa primera etapa, ¿no? Cuando uno pasa a ser víctima. Sandra bien dice en la oratoria, nadie está preparado para ser víctima, sí cualquiera de nosotros para ser padre, para ser universitario o para llevar una insignia de la fuerza. Pero para ser víctima nadie está preparado del día a la mañana. Entonces esa violencia institucional que muchas veces nos toca vivir, el observatorio trata de alivianar esa situación y acercarle las herramientas para que sepan qué hacer ante esa nueva realidad, ¿no? De ser una víctima. Por eso con los familiares que ya pasaron por esa instancia, tratamos de acompañarlos institucionalmente, como decía la doctora Obey, inclusive en los juicios orales, que sepan que no están solos, y poder contar con este colectivo de familiares de víctimas que muchas veces son la usina de la problemática y el desconocimiento uno de lo que necesitan para poder trasladarlo al Congreso y poder formular un nuevo proyecto de ley, cosa que desde el observatorio
se replica y en grandes cantidades a lo largo y ancho del país. Solamente eso, Sandra, quería agregar, para tener en cuenta a los familiares, que es la pata fundamental de nuestro observatorio. Sí, tal cual, cerrando un poquito toda esta cuestión, la idea de la presentación y lo que hacían referencia a la cuestión más, más allá de lo técnico, más allá del abordaje legal, el tema es que, de hecho, el lugar que nosotros estamos, tienen a disposición el colectivo de víctimas también su lugar físico, pero insisto, imposibilitados en esta cuestión que estamos todos viviendo, pero su lugar que pueden estar disponer y su lugar también para interactuar y el trabajo permanente que el observatorio va a recibir de todo tipo de, obviamente, proyecciones, porque sabemos que todas las víctimas, más allá de tener una cuestión individual, también están todas en asociaciones, en ONG que necesitan saber y dar a conocer lo que le ha sucedido, lo que le ha sucedido a todo, al más cercano, al familiar, a las distintas víctimas, que es la única forma que tienen de hacerse oír a través de esta mancomunión que tienen entre todos cuando generan una ONG, cuando generan una institucionalidad para trabajar en conjunto. Nosotros no hacemos, el observatorio no hace una derivación simplemente, esto es importante destacar también, porque si no, la verdad que nos limitaríamos a hacer una cuestión técnica, de pasar un número de teléfono, que de hecho está en la línea 149, es la que trata el Cenavid, entra directamente en la línea telefónica que tiene que ver con las víctimas de delitos. La verdad que no lo hacemos porque no es, digamos, nuestra misión. Nuestra misión, aparte de estar observando qué pasa con la ley, hacemos un abordaje integral, porque sabemos que, como decía anteriormente, es la última instancia de una política pública con el dolor que enfrenta, como decía también el doctor Goria, nadie está preparado para ser víctima, y en ese momento es la instancia culmen, y sabemos que no sabemos para qué lado, no sabemos en su momento para qué lado correr, cómo hay que hacer, cómo hay que iniciar una tramitación, todo eso está también, esa guía y esa reflexión en una página de Facebook que también tenemos. Tratamos de llegar en la medida que se pueda, aunque sea desde la virtualidad, lo más cercano que podemos estar. Y en ese abordaje integral sabemos que atrás de una cuestión de víctimas siempre hay otra problemática, y hay otra problemática social que sabemos que viene encima a coronar un problema enorme como fue la última instancia que le tocó ser víctima. Así que más allá de la atención víctima hay que hacer un mixante con sus anteriores problemas y sus bajes que en la cotidianidad tienen, y la verdad que en la medida que podemos, en distintos organismos que podemos conveniar, así lo hacemos extensivos y hacemos un trabajo, la verdad que intersectorial, integral, interdisciplinario. Es un desafío muy grande, se hace muy difícil muchas veces, necesitamos organismos que también estén con nosotros, mayormente un colegio de psicólogos, que es lo que estamos trabajando, también con antropólogos, también con sociólogos, eso es lo que pretendemos para más adelante llevar adelante, y con las universidades, obviamente la cuestión disciplinaria, el tema de victimología, la cátedra, las capacitaciones, bueno, todo eso que queda como para más adelante y para llevarlo en práctica en el minuto uno, pero sostenerlo en el tiempo y estar atrás, la verdad que a veces, como decimos en la cuestión diaria, somos la verdad que más seguidores que para poder surgir, porque hay que estar en esta cuestión, y hay que estar en la diaria, y estar de un lado que nos toca estar con la responsabilidad como funcionarios, y del otro lado estar al lado del dolor de la víctima que está pasando, y sabemos que la respuesta es inmediata, que no puede esperar en la respuesta. Así que eso era para cerrar un poquitito el área de legales. Dolores, ¿estás por ahí? Bueno, muy brevemente conté un poquitito la cuestión técnica del área de estadísticas, e insisto, todo lo demás estamos dispuestos a que quede en los datos y en los mails, la futura conexión y contacto que tengamos para lo que está faltando de la charla de hoy. Perdón, Sandra, me quedó algo pendiente desde lo legal. Algo que Sí. comentaba el doctor Cancio, lo que nos pasa bastante seguido, y la verdad que es un tema siempre, que es verdad que muchas veces los imputados también son víctimas, o dentro del encierro, o por el traslado, o en alguna situación que hayan vivido violencia institucional. Y lo difícil aquí muchas veces es que la comunidad o la gente común, digamos, comprenda esta situación. Muchas veces nos pasa que las víctimas les cuesta entender que también pueden ser víctimas, ¿no? Los imputados, los procesados, los detenidos. Pero bueno, es también, qué sé yo, es un poco de trabajo que hay que hacer, porque muchas veces se consideran víctimas solamente
aquellos buenos ciudadanos, ¿no? Por supuesto que lo son, pero la verdad es que se puede presentar una situación, se han presentado situaciones así, y es todo un desafío para nosotros desde el observatorio, porque, por supuesto, uno dice víctimas y relaciona directamente con víctimas de, como somos todos, víctimas de robo, de, qué sé yo, de cualquier delito. Hacer entender que también del otro lado pueden tener esta calidad de víctimas en algún momento, bueno, a veces nos cuesta un poco. Así que también es un tema para trabajar. Pero justamente, y lo decís muy bien, es lo que falta, la bilateralidad, que en el sistema civil está el actor, está el demandado, y cada uno sus partes y el juez imparcial que resuelve. En materia penal nunca fue así. Siempre era por algo el indubio pro reo, ¿no es cierto? Desde ahí, desde el mismo origen del sistema penal. Pero todos son víctimas, pueden ser víctimas de abuso policial, pueden ser víctimas de corrupción policial, pueden ser víctimas de lawfare, que está de moda también, y es correcto, también de una persecución política a una persona. Entonces, es importante siempre la imparcialidad y poder ofrecer cada uno sus partes tranquilamente, imparcialmente, y que todos puedan ser escuchados. Y todos tienen derecho a ser oídos. Y eso es fundamentalmente, después lo va a contar la doctora Roxana Pauset, que es lo primero que hacemos cuando llega una víctima al municipio, que el fiscal la escuche. ¿Sí? Así que bueno, no quiero interrumpir más esto, pero está correcto lo que decías. Así que, Sandra, decime quién sigue y seguimos. Sigue la ingeniera Dolores Gómez, en la parte del área estadística. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por dejarnos participar y hacerlos conocedores de la tarea que estamos haciendo. Bueno, a grandes rasgos, porque bueno, la apertura de los números es variable y variada, pero si nosotros hiciéramos un análisis global de los delitos a nivel país, los ingenieros usamos mucho lo que es Pareto, ¿no? Un 80-20 y ver la proporción que más pesa sobre los datos, y en el orden que lo voy a decir justamente, estamos agrupando más del 70% de los datos, donde el primer lugar se los lleva los homicidios, luego los femicidios y el abuso sexual. Por lo menos esos son los datos que hemos tenido contacto, y que si nosotros hacemos un traslado de eso y lo proyectamos a nivel país, este ABC de estos 3 delitos se mantienen a lo largo de casi todo el país. Si eso nosotros lo llevamos a lo que es la provincia de Buenos Aires, tenemos un 69% de los delitos por nosotros monitoreados están en lo que es el AMBA, el interior de la provincia de Buenos Aires, y la costa atlántica, donde el AMBA se lleva casi el 56% de esos delitos. Y bueno, y el resto del país, en zonas como el NOA, Centro, Cuyo, Patagonia y el NEA, tienen el 30%, 31% restantes. Así que, como ven, la gravedad de los delitos y lo que vemos generalmente en todas las noticias es que el homicidio y los femicidios encabezan de manera considerable, ¿no? Todos los delitos que nosotros estamos relevando. Es muy importante, y ustedes lo deben hacer, por el ordenamiento que tienen dentro de lo que es Malvinas, el recabar el dato, el tener el contacto, en hacer el seguimiento, en poder plasmar esto que mis compañeros habían dicho anteriormente, la velocidad de respuesta, que fue algo que nosotros tomamos en cuenta como indicador, que cada vez que sale un mail con la extensión HCDN, GOBAR, las fiscalías es como que le ponen un peso más relevante a la respuesta de los datos que nos dan. Así que básicamente eso en modo resumido, un poco la tarea que hacemos. Y otra tarea que está a cargo mío, que creo que usted, doctor Cancio, estuvo en contacto conmigo, es el tema de los convenios, ya sea convenios marcos y convenios específicos,
para tareas puntuales con instituciones educativas, ONG, con municipios. Así que bueno, también a las órdenes con respecto a eso. Bueno, gracias, Dolores. En esta cuestión de la parte ya más práctica, más la funcionalidad diaria de los convenios, y la interacción y la cuestión interdisciplinaria e intergubernamental en distintas áreas o en funciones, ya sea lo público o lo privado, también comentarles que estamos conveniando. Por eso esto cuando hablamos la cuestión integral de atravesar la ley, estamos conveniando a futuro con ANSES en la cuestión de la ley Brisa para las situaciones de femicidios, conveniando y poniéndonos en contacto, trabajar para que en esta cuestión que nosotros cuando ya hacemos en un caso de femicidio un oficio, una intervención con la justicia, inmediatamente se dé a conocer que está obviamente el derecho de la víctima que tiene, es la ley Brisas, con el tema de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad también, porque fundamentalmente la víctima también, en la cuestión de los familiares o víctima, en el sufrimiento de una discapacidad también, cómo abordar la temática y desde la integralidad de la ayuda desde lo social, también en esta cuestión, bueno, con las universidades, como decían anteriormente, con los distintos municipios. ¿Por qué? Porque el tema nosotros a nivel nacional podemos tener el primer contacto, podemos trabajar o interactuar con alguna estructura, pero la verdad es que no podemos seguir la diaria, ni podemos estar en la cotidianidad, por obvias razones, por una cuestión física, por un montón de cuestiones. Entonces necesitamos que las estructuras locales, obviamente por una cuestión de vecindad, en los casos locales o en los casos provinciales, van a poder llevar sus casos y su relación con las atenciones a las que requieran las víctimas. Para eso necesitamos articular con todas las estructuras, insisto, de todos los niveles. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que demos a conocer qué es lo que estamos haciendo, qué hay en el territorio con esta cuestión, y cómo seguimos adelante en cuestión, si no es en este territorio, o en qué lugar, o en qué dependencia. El tema es que la víctima siempre tenga la ayuda y obviamente no quede esa falencia de días faltándole lo que requiera, desde ni hablar para empezar con el tema que es lo fundamental en esta situación, el apoyo psicológico. Que si bien en algunos lugares no lo está cubriendo el Senavir por algunas cuestiones de funcionalidad o cuestiones también con pandemia, bueno, tratamos nosotros de generar de esta articulación con estructuras en los distintos organismos. Obviamente con ONGs también, articulaciones. De más está decir que estando en la casa de las leyes también, como decía un poquito de las placas anteriormente, acompañamos, estamos en algunas cuestiones que pretendan, asociaciones, o cualquier individuo, cualquier ciudadano, cualquier persona puede presentar un proyecto, ya sea en el orden local, en un consejo liberante, en un orden de legislatura provincial, a nivel nacional, o en las ONG, lo que quieran, estamos para asesorar cómo se presenta, en el caso, obviamente, que tenga que ver siempre con relación a la cuestión y la temática de víctimas. Los números que decía Dolores tienen que ver con lo ingresado y con lo trabajado y con lo actuado en este año, que son prácticamente, básicamente, para expresar uno de las denuncias que nosotros recibimos para actuar. Y en eso tiene que ver, y por eso solicitamos en estas presentaciones, en esta extensión, que nos ayuden, que son la herramienta de extensión en la territorialidad, que nosotros nos nutrimos de las denuncias, que justamente es lo que sabemos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley de víctimas. Primero, para que la justicia sepa que ya a esta altura, en 4 años, y damos por contado, que la justicia está al tanto, que está la ley, quizás en algún momento no saben en qué momento pueda estar o no para ponerla en práctica, pero se está cuestionando, por eso oficiamos, pero fundamentalmente que las víctimas y familiares de víctimas, y todos los ciudadanos y ciudadanas del país, porque insisto, nadie está imposibilitado de ser víctimas, sepan que están estos derechos y estas garantías para todos, todas, y para especialmente las víctimas y familiares que vienen pregonando desde mucho tiempo, y lamentablemente la diaria, que sabemos que estamos hablando ahora y seguro que hay una víctima en este momento y se está produciendo. Desde un femicidio, desde un accidente vial, que también estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, con los distintos organismos que se pusieron en funcionamiento, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y lo que sí se puso en funcionamiento el año pasado, también casi paralelo con nosotros, la Junta Nacional de Transporte, que también estaba postergada, venía su resolución y su creación de hace varios años, y el año pasado también se activó la Junta Nacional de Transporte en el Ministerio de Justicia. Con ellos interactuamos y trabajamos en las distintas cuestiones de todo lo que tiene que ver con accidentes viales, obviamente. Así que bueno, creo que no nos olvidamos de nada, es muchísimo lo que podemos contar, queda muchísimo más por contar.
Pero bueno, las preguntas lo vamos viendo y si no estamos a disposición, para no olvidarnos después o que no nos pase en la charla en algunas preguntas, me anticipo el agradecimiento, y el agradecimiento sería muchísimo más ampliado y más, la verdad que más que el agradecimiento y todo, reconocerle que tengan esta atención, que un viernes a la tarde nos hayan escuchado, y bueno, y extendemos, hacemos extensivos en ustedes que está esta herramienta para que la den a conocer y la trabajen también ustedes en el caso de los letrados que están acá, ¿cierto? Así que, por mi parte, Jorge, y por la parte nuestra, estaríamos, bueno, comentar que está presente Leonardo Gómez, Carolina Planes, Lucía Borda, y no me pierdo de nadie, creo que no, Matías Huergo, y Lucía Fernández y María Frigoni, que son los integrantes del observatorio del distrito. Bueno, no, Sandra, al contrario, gracias a vos y a todo tu equipo por la charla. Acá tengo un par de preguntas que fueron contestadas, pero sobre todo tengo dos personas que me pidieron alguna participación para poder charlar ciertos temas entre todos y verlo, porque lo que yo noto particularmente con la aplicación de la ley, justamente, es lo mal aplicada que está la misma. El desconocimiento que tienen los jueces y fiscales con respecto a la ley, que en una notificación le tiran todos los derechos y artículos y garantías que tiene el acusado y arreglate. Y arreglate. Entonces ahí es que nos vienen a consultar, vienen al municipio o se tiene que buscar un abogado de confianza de forma particular o están ustedes. Así que eso es lo importante. Está la doctora Valeria Carreras, que es una reconocida profesional, ha tenido muchas intervenciones muy mediáticas algunas, y quería hacer una acotación sobre los temas que estamos viendo. Doctora Carreras. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Es importante a veces llevar a la realidad lo que son este tipo de leyes, porque este tipo de leyes suenan a una perfección que después en la práctica, como recién adelantó el doctor Cancio, no se ven. Pero yo les quiero contar, especialmente a mis colegas y ahí a las autoridades del observatorio, que con dos causas muy conocidas, yo pude hacer uso de la Ley Nacional de Víctimas. A través del Senavid, y por ser dos causas federales, accedí a que en el ARA San Juan, en donde todas mis clientas, 31 familias, no tenían propiedades, no tenían ingresos nada más que el sueldo de sus esposos, es decir, que estaban con los requisitos que impone la ley, ¿no? Para acceder al patrocinio y para acceder, básicamente, más que el patrocinio, a la cobertura de lo que necesitan. Quiero hacer público mi agradecimiento porque funcionó. Solamente se nos requirió este perfil económico y que los jueces intervinientes federales, tanto en Rawson, la causa del hundimiento del Repunte, un buque pesquero en donde lamentablemente falleció su tripulación, a excepción de 2 sobrevivientes, nos proveyeron de este apoyo de derivar psicológicamente a las familias, de ayudarlas a organizar su colectivo, que se llama Ningún Hundimiento Más, y a nosotras las profesionales como querellantes nos brindaron los pasajes. Y esto es muy importante señalarlo, seguramente ahí hay abogados que están diciendo cómo costear, esas víctimas no pueden pagar esos traslados. Imaginémonos Santa Cruz, Chubut, se hace muy, muy cuesta arriba. Uno como profesional puede hacer algo gratis en devolución a la sociedad, pero tampoco puede poner su patrimonio financiando estos gastos, y quiero agradecer públicamente porque sí se cumplió una ley que era novel totalmente, conjuntamente con el primer hundimiento que fue el Repunte, nos pagaban, nos entregaban, quiero ser puntual, los pasajes, no hay dinero de por medio, y también en el caso del ARA San Juan. Si yo tuviera que pedir algo para mejorar esto, sería que existiera la posibilidad de cubrir los gastos de un perito. Se hace muy importante contar con peritos para hacer una querella bien fundamentada, ¿sí? En eso noto que no hay previsto nada.
pero entre no haber accedido y haber accedido, estamos mucho mejor con la Ley Nacional de Víctimas. Y yendo a lo provincial, represento, a partir de justamente de este año, de los primeros días de enero, a una serie de chicas violadas por el hijo de un violador serial muy famoso de la provincia de Buenos Aires, y estoy anotada en los abogados de las víctimas, que se crea a raíz de la ley sancionada en diciembre del 2020, como recién mencionaban en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que le falta mucho a la reglamentación, porque uno no le puede decir a la víctima, espera que salga la ley para poder tener los viáticos mínimos. En eso hay que ponernos, y creo que como abogados tenemos que tener más herramientas para saber dónde derivar. Antiguamente se decía que una asistente social de un juzgado era la que tenía el abanico de todos los lugares a donde se podía acceder en forma gratis o a través del Estado. Yo creo que eso es lo que hay que difundir. Hay que difundir que hay una Junta Nacional de Transporte, como recién se decía, para que nos dé herramientas y nos ayude en la parte técnica, no pericial, sino técnica. Poder acceder también al cuerpo de profesionales en psicología para contener, poder informar que se puede articular el colectivo de, como por ejemplo Ningún Hundimiento Más. Esto se lo tenemos que agradecer a Matías Bañato, que nos posibilitó esto, porque yo creo que así como se hacen los grupos, en terapias de grupos, Alcohólicos Anónimos, temas de adicciones, el escuchar cómo lo transitó otro es distinto que una persona que no perdió un hijo, una persona que no tuvo un gravísimo y lamentable hecho, del cual es víctima, tenga la palabra de alguien que no lo vivió. En cambio, la palabra del que lo transitó seguramente le dé esa contención. Era simplemente decir que todo esto que está puesto en palabras perfectas, si uno insiste, se da en la realidad, lo logra. Hay una protección y hay una cobertura para la gente. Mira, todo el mundo que se está vacunando. Ahí con el micrófono abierto ahí. Sí, los micrófonos, por favor. Eso, simplemente decir eso, que todo es perfectible, pero que si tenemos una herramienta, usémosla, porque hay mucha gente que seguramente no sabe que esto existe y deja de ejercer sus derechos. Muchísimas gracias, Valeria. Muy, muy para tener en cuenta. La verdad que no lo había pensado por el lado de los peritos. Es un buen punto, y bueno, Sandra seguramente lo va a ver de cómo transmitirlo esto. Va a ser muy importante. Lo hemos hecho. Lo hemos bueno. hecho. Ahí va, sí, tuvimos un caso en Entre Ríos, y perdón, antes, también tuvimos contacto con gente, con víctimas, lamentablemente de la San Juan también, así que sí, Valeria. Sí, obviamente, perdón, acá la idea está que a partir de acá también trabajar articuladamente, obviamente también con ustedes desde ya, ¿no? Seguro. Sí, Patricia. Nos ha pasado, por ejemplo, en la costa, hemos tenido reuniones con colectivos de víctimas donde un fiscal nos pedía desesperadamente que intercediéramos porque no tenían peritos en la fiscalía. Digamos, dependían de los peritos que había en la provincia, ¿no? Bueno, intercedimos, oficiamos a la procuración, oficiamos a la corte. Quiero decir, la cuestión de los peritos, realmente si las víctimas, ¿cómo no van a tener problemas de accesibilidad si la misma justicia en el interior del país, estoy hablando de la costa, tampoco estoy hablando del último rincón, es provincia de Buenos Aires, no cuentan con peritos? Así que es bastante deficitario y bueno. Sí, la verdad que sí, nos pasó en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, hay déficit de peritos. Nos falta inclusive hasta para hacer las autopsias, y a veces se nos genera bastantes problemas en los distintos departamentos, porque hay un solo eviscerador para todo un turno, y ahí
fechas y días que son complicados y las familias que son víctimas de un hecho atroz tienen que esperar 3, 4 días para que se puedan realizar las autopsias. Y, o sea que eso son más grave todavía a la tragedia que están viviendo. Está presente el doctor Marcelo Biondi, que también quería hacer unos comentarios sobre la aplicación de la ley y el funcionamiento del sistema, como reconocido abogado penalista que es acá Marcelo, que también encima nos va a dar una charla y clase sobre lo que va a ser grooming más adelante en el mes de julio, que ya la tenemos pactada. Así que, Marcelo, tenés que activar tu micrófono y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Jorge. Gracias, obviamente, un placer participar, compartir con ustedes. Atentamente escuché cada uno de los comentarios. Quiero felicitar la labor y la gestión que he estado personalmente hace un tiempo antes de la pandemia, que estás haciendo con todo el tema de seguridad en Malvinas Argentina, y también a todo el tema del Observatorio de Víctimas, que me parece un trabajo muy interesante. También le mando un saludo a Valeria, que la conozco desde hace mucho tiempo. Básicamente, mirá, tenemos varias problemáticas, ¿no? que tienen que ver con todo lo que se pueda vincular al derecho procesal y al derecho penal. A mí me parece que tenemos yo como abogado penalista, obviamente, en algunos casos me toca ser defensor del imputado, y en otros casos me toca representar al damnificado, a las víctimas. Obviamente siempre uno trabaja con la seriedad y el profesionalismo que amerita la parte por la cual lo contraten o lo convoquen. Está claro que tenemos, digamos, desde el punto de vista de lo que es el derecho penal, incluso el derecho procesal penal, el sistema que tenemos, que es un sistema garantista, pues la Constitución Nacional es garantista, el actor principal que tiene es el imputado. Por eso capaz estamos tan rezagados en todos los derechos que se le van reconociendo paulatinamente, a mi criterio, a las víctimas después del fallo Santillán de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace varios años. Y a mí me parece que la ley de la provincia de Buenos Aires adhirió ahora hace pocos meses, me parece que es muy interesante. Es muy interesante en problemáticas puntuales, por ejemplo, lo que se habló en esta charla, que tienen que ver con la violencia de género, que para mi criterio es la puerta de ingreso al femicidio, y que he trabajado mucho en casos, ya sea desde la defensa como también desde el damnificado, y me parece que es muy interesante porque permite a las asociaciones vinculadas a trabajar en el sector a participar de los procesos penales siempre que la víctima lo consienta. Y después tiene algunos elementos, algunas herramientas que le da a la víctima, como ese derecho a ser informada en las distintas etapas del proceso, además de los derechos que tiene si se constituye como parte, ¿no? Independientemente que se constituya o no como particular damnificado, la víctima tiene derecho a ser oída y a ser informada, incluso en una etapa que es muy delicada, que es la etapa de ejecución de la pena, que siempre fue reservada para el imputado y para el fiscal. A mí me parece que es un progreso, que es interesante, que falta todavía, obviamente, que va a ser muy difícil equiparar, más allá desde un punto de vista técnico, es muy difícil equiparar a un plano, si bien debería ser así, a un plano de total igualdad con respecto al imputado, porque no nos olvidemos que la víctima, si se trabaja como corresponde, tiene al Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción penal, y tiene todo el poder también de la estructura estatal, con todas las falencias que pueda tener en ese contradictorio que se entabla entre digamos, la acusación y el imputado. Pero a mí me parece que es muy interesante y que es un avance importante y que es muy bueno el trabajo que están haciendo en problemáticas, sobre todo en problemáticas que tienen que ver con políticas públicas, como la que se habló acá, que es la violencia de género y el femicidio, ¿no? Que yo creo que es muy interesante lo que escuché, creo, de la doctora Cortese, que me disculpe si digo mal su apellido, porque algunos los voy conociendo ahora en esta charla. Todo el tema me parece que lo que hay que profundizar es en la educación, y en la educación de los chicos, de las nuevas generaciones, que son los que pueden llegar a mejorar y a cambiar esa situación
de lo que ya tenemos, que es una problemática importante, que quedó demostrado a mi criterio que con las escalas penales no se soluciona, porque modificamos el artículo 80 del Código Penal, incorporamos la agravante del femicidio, y el tipo que es violento, que tiene toda una característica especial, sobre todo son verdaderos psicópatas, si tiene que matar, mata, no le importa, no hay ese temor a después terminar en un proceso penal y recibir una pena de prisión perpetua, que en el régimen actual nuestro son 35 años de prisión. Es decir, me parece que es muy importante el tema de la educación, de la prevención. El derecho penal llega después del delito y el derecho procesal penal, y me parece que hay que focalizar todos los cañones, como bien se dijo en esta charla con anterioridad, y uno de los puntos son las nuevas generaciones. Yo me parece que es muy importante formar nuevas generaciones donde el respeto hacia el género sea elemental. Hay causas, es verdad también, a veces uno escucha algún misógino por ahí que manifiesta que hay muchas causas que son armadas, algunas, pero es un porcentaje muy mínimo, el porcentaje muy mínimo. La mayoría de las causas, la mujer que es víctima de violencia de género, si no es con una asistencia importante, ya sea desde el seno privado, de su entorno, desde el seno familiar o desde el seno del Estado, que todavía falta mucho, sobre todo en lo que tiene que ver, la violencia no solo es física o psíquica, sino también hay violencia económica, hay distintos tipos de violencia contra el género, y si no recibe una ayuda importante, es muy difícil salir, es muy difícil salir. Y esto es lo que seguramente ustedes deben ver, las personas que trabajan con las víctimas y en el observatorio lo deben ver a diario, que es muy difícil salir. Muchas veces la persona que sale vuelve otra vez con ese violento que capaz a lo largo del tiempo la termina después matando incluso. Entonces me parece que formar las nuevas generaciones es muy importante y es una tarea de políticas públicas que creo que hay que focalizarlo para mejorar la problemática. No creo que se pueda erradicar ningún delito, porque la maldad y la crueldad humana siempre van a estar, ¿no? En algunos seres, pero me parece que se puede disminuir y mejorar. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que tu aporte es totalmente correcto, es lo que estuvimos hablando. Un caso de la realidad triste, de esto de la dependencia, de la sumisión, de la falta de la mujer de encontrar lugares donde poder recurrir. Nos ha pasado hace un tiempo que un móvil de protección ciudadana recorriendo las calles de Malvinas, Argentina, ve una clara agresión de un hombre, una cuestión de violencia de género hacia una mujer. Va, frena, lo identifican a esta persona que estaba exasperada, violenta, lo quieren reducir y ahí la mujer le empieza a golpear al hombre de protección ciudadana que la estaba defendiendo. Esas inversiones son dignas de la psicología y de la psiquiatría, más que del derecho en algunos casos, pero bueno, son todos esos casos que nos enfrentamos a diario, y la mujer después se negaba totalmente a hacer cualquier tipo de denuncia, y entonces a veces lleva al hombre que está haciendo la prevención en la calle a decir hasta dónde nos metemos, hasta dónde no, pero bueno, hicieron lo correcto, y obviamente se tomaron intervención, se dio aviso a la Subsecretaría de la Mujer para que siga el caso, para que lo vea, para que justamente no nos pase un hecho mucho más grave después. Así bueno, que genial, Marcelo, tu intervención, perfecto. Eso a veces pasa en los juicios, Jorge, en los juicios orales, donde a veces la víctima retrotrae la cuestión y realiza otro comentario por este componente que vos decís psicológico, porque son relaciones que con el tiempo se transforman en relaciones tóxicas también. Sí. No son relaciones normales. Y cuando la víctima retrotrae esa denuncia o esa primera testimonial de la primera etapa del proceso en el juicio oral, bueno, tiene mucho que ver, y también los jueces lo tienen muy en cuenta, todo el tema de las pericias psicológicas y psiquiátricas, que muchas veces terminan con un dictamen que justamente por una cuestión de temor, de toda esta cuestión de sometimiento y tóxico que tuvo esta relación, la persona está haciendo una manifestación que no se condice quizás con la realidad, con otras pruebas, y termina habiendo a veces condenas también. Eso es importante, que también la justicia en algunos casos sea más flexible en algunas circunstancias, cuando uno sabe que si bien tiene que haber pruebas certeras, y eso lo voy a defender siempre, cuando uno sabe que son situaciones que pasan, porque es una problemática muy compleja
que mucha gente realmente, los especialistas y la gente que realmente está involucrada como ustedes, que palpa todos los días en terreno esta problemática, lo puede entender. Mucha gente no la entiende, mucha gente realmente proclama el tema de disminuir la problemática de género, y quizás muchos puertas adentro son verdaderos violentos de género. Creo que además del tema este de formar nuevas generaciones, también tenemos que excluir nosotros socialmente a los violentos, cosa que eso quizás les pueda dar en determinados sectores un poco de pudor y poder cambiar sus conductas también desde esa forma, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Para ir concluyendo y después escuchamos alguna pregunta o alguna aclaración, está la doctora Roxana Paluset. Ahí le pido que active el micrófono, que nos va a contar brevemente cómo se trabaja desde el área de atención a la víctima acá en nuestro municipio, en Malvinas Argentinas. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bueno, Perfecto. buenas tardes a todos. Bueno, gracias por participar de este encuentro un viernes a la tarde, así todos nos enriquecemos con las experiencias y los conocimientos de todos ustedes. Yo les voy a contar más o menos lo que venimos haciendo desde diciembre de 2015. Estuvimos hablando de las leyes, de cuándo se sancionaron. Estamos hablando de una ley que se sancionó en el 2017, y nosotros ya, desde el municipio de Malvinas Argentinas, de la Subsecretaría de Seguridad, junto con el doctor Cancio, venimos con asistencia a la víctima, representando a los vecinos que tienen algún problema, que tuvieron algún incidente, realizaron la denuncia y por X cuestión el fiscal o la causa no avanza, la recibimos y tratamos de impulsarlo. También un detalle que lo pusieron de relieve, sobre todo la doctora Obey, que es la falta de recursos. Bueno, nosotros en varias causas nos presentamos como particular damnificados y los gastos de la presentación también corren por cuenta del municipio. Así que como que ese tema tenemos algunas cuestiones nosotras resueltas, por suerte, que nos facilitan el trabajo. Obviamente no en todos los casos nos presentamos como particular damnificado, sino principalmente en los casos de mayor trascendencia, en los casos de femicidios, homicidios en ocasión de robo, también, bueno, el caso más resonante que tuvimos, que llegamos a juicio oral, es un hecho que pasó en el 2016, o sea, antes que se sancione la ley, o sea, nosotros ya nos presentamos como particular notificados, y tuvimos el juicio oral ahora a principio de marzo. Es el caso del chico Facundo Gutiérrez, donde condenaron al imputado a 27 años de prisión. Obviamente todos los gastos de la representación de la familia corrió por cuenta del municipio. También tenemos otros casos relevantes, como por ejemplo el caso de Joel, que bueno, más allá de estar todos los abogados interiorizados en las causas, este puntualmente lo lleva el doctor Juncos, y también, por ejemplo, nos presentamos en un caso que a lo mejor por ahí para la gente no es de relevancia, pero bueno, como saben, el doctor Cancio está también en la Asociación de Defensa de los Animales, un hecho que empezó con una persona que mató al perro de una vecina y se lo ahorcó y se lo colgó en el tejido. Este señor, después a los pocos días, terminó cometiendo un homicidio en una ocasión de un accidente de tránsito, y bueno, ahí también tomamos la representación como particular damnificados, en principio del hecho de la vecina por el daño al can, la muerte del can, ¿no? Y esto trajo a colación también que asistamos a los padres de la persona fallecida. O sea que como por ahí, una cosa que por ahí es media pequeña para alguien, derivó en la conducta de esta persona en un hecho mucho más grave, que es la muerte de un ser humano. También, bueno, en lo que es violencia de género, nosotros la verdad que trabajamos en relación con la Subsecretaría de la Mujer, y tenemos como un programa para brindarle asistencia psicológica. Ellas tienen y pueden venir a recibir ese tratamiento, contamos con asistentes sociales, y tratamos desde el municipio de generar los ámbitos como para poder abarcar la totalidad de la problemática que trae el caso. En hechos menos graves, donde hay una denuncia por robo o por hurto, y la fiscalía no los atiende, la verdad que algunas fiscalías sí, otras no,
Y bueno, nosotros ahí lo que hacemos es insistir, solicitarles que tengan una reunión con la víctima. Bueno, ahora en pandemia todo es de manera telemática, pero bueno, tratamos de aportarles todo lo que podemos, le brindamos que lo hagan vía de cualquier medio, que las personas vengan a la oficina, como para facilitarle las cuestiones a la justicia, si no se pueden comunicar, si no encuentran a la señora, al señor, nosotros tratamos de brindarle todos los elementos para que no haya excusa y que escuchen a la víctima. Digamos, yo acá leí la ley y todo lo que manifiesta, que obviamente es muy importante, pero es algo que veníamos haciendo, la verdad que desde el inicio de la gestión. Así que sería genial, bueno, la firma de los convenios que también estuvieron hablando sobre el tema de los presupuestos y cubrir los gastos, sería interesante, pero bueno, nosotros igual, por suerte, eso ya lo tenemos cubierto. Bueno, después, no sé, también hacemos otras cuestiones que me parece que también tienen que ver con lo que molesta o que pone en peligro a los vecinos, más allá del área también de asistencia a la víctima, que tiene que ver con denuncias de otro tipo, que bueno, no viene al caso, pero son denuncias de droga, de algún ilícito que se esté cometiendo y ellos no quieran hacer denuncia de manera personal, la sabemos de manera anónima, la firma el intendente, y se forma expediente y se deriva también a la fiscalía correspondiente. No sé, Jorge, si querés que diga algo más. Creo que la síntesis es esa. No sé el tiempo. Nosotros tomamos la representación de los vecinos, en muchos casos que son de forma anónima, y sobre todo en los casos de que tiene que denunciar un vecino a su otro vecino que tiene un pequeño comercio de venta de drogas. Entonces, justamente, es el propio intendente el que firma la denuncia y se eleva toda la justicia. Habíamos relevado más de casi 600 denuncias, no, 560 la última vez que sacamos la cuenta. Sí, llevaremos alrededor de 600 ya presentadas y todas en fiscalía. Así que, bueno, sí, lo que se trata es eso, de proteger al vecino. Porque obviamente las denuncias de ese tipo, las personas que hay detrás no son amigables, y que el mismo vecino esté denunciando lo pone en una situación de indefección. Así que bueno, por eso tienen el acceso y se hace todo de manera anónima, se resguarda todos los datos. Así que bueno, eso como síntesis, como para explicarle a todos de cómo estamos funcionando, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Sabemos que seguridad en algún momento va a fallar, pero no queremos que falle la justicia, queremos que la justicia funcione, queremos... Ahí si me permitís, sí, Jorge, un par de cositas en cuestión. El tema, sí, el caso que comentaba Roxana fue por el que empezamos también a interactuar, el caso de siniestro vial, de esta cuestión que sucedió después del hecho del perro, así que ahí empezamos a interactuar en esta cuestión, porque obviamente también actuamos con el oficio. También vi por ahí el tema de, creo que alguien preguntó o alguien me comentó, con el tema de este último caso de abuso, con el juez, la liberación del violador que usó profiláctico. Así que también oficiamos ahí en este tema también. Lo que digo es que nosotros, que en el momento, no sé si lo dijimos, o en alguna aclaración estuvo por parte de Dolores o alguien, que más allá de las cuestiones, de los casos problemáticos o conocidos lamentablemente, siempre las cuestiones siempre hablando de víctimas obviamente, pero en las cuestiones diarias, en lo que sucede diariamente, nosotros, independientemente de eso, se genera también la conexión, nosotros actuamos, el oficio como quien dice, intervenimos y ahí generamos también el contacto para empezar a entablar el contacto fundamentalmente con la víctima, que llamó el familiar, que está haciendo esta denuncia, ¿no? Así que en los hechos cotidianos, diarios, ahí vamos a actuar y estar permanentemente oficiando en el lugar que corresponda cuando... mayormente esa provisión de casos lo da la noticia, ¿no? Generalmente estamos a diario trabajando con los canales de noticias, con las distintas herramientas en lo local, en lo nacional, que nos mandan todas las cuestiones de diario, lamentablemente, los hechos que nos enteramos diariamente. Con la cuestión local, ahí tomo un poquito lo que dijo el doctor Biondi, que obviamente tiene que ver todo, obviamente, con la educación. En eso también estamos en un trabajo similar, con un protocolo a seguir. Primero con un protocolo, trabajar en accidentes viales, con la Junta, que esto lo dije al principio, pero sí estamos trabajando concretamente en un protocolo de seguir con el tema de siniestros viales,
Pero aparte, como observatorio, estamos elaborando, estamos haciendo algún conjunto con eso que saldrá en algún momento todo ese trabajo también para las cuestiones de cómo seguir y cómo trabajar en estos accidentes, ¿no?, que se generan en la vía pública y el protocolo seguir. Y en la cuestión del observatorio en sí, pretendemos y estamos también en interacción con las universidades y con las cátedras, con el tema de el tratamiento de victimología, sí tener un protocolo de seguimiento como en el caso para los femicidios en la ley Micaela, en el caso de los organismos públicos, en el caso del observatorio sí sería un tratamiento, un protocolo con las víctimas, qué hacer, cómo atender en el caso de una denuncia y una cuestión en el Estado, todos los estados públicos, todos los organismos públicos con la víctima, ¿no? Cómo tratar a la víctima cuando se presenta en cualquier área pública. Y ahí, tomando un poco de vuelta en la cuestión local, bueno, ya que se nivel con educación y todo lo que estamos trabajando, todo tiene que ver, cuando empieza de abajo hacia arriba, en los niveles locales, a través, en este caso de los intendentes, de las intendentas, tiene que ver todo con voluntad de decisión política de abajo hacia arriba y en todos los niveles. En Tigre, necesito comentarlo y hacer mi corazoncito del trabajo que hemos hecho en la gestión. Obviamente, Carlos, cuando estuvo en la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Marina Galmarini, con la creación y intendente de Sergio, obviamente que sí fue importante y estamos el día de hoy como principales municipios que tuvimos las fiscalías descentralizadas y una de las primeras fiscalías que trabajó en el tema tenía que ver la temática de género. Así que en eso también, con adicciones, con la de familia, con un montón de fiscalías que generaron también en sí, una réplica también para otros municipios, para otros distritos, para trabajar también en temática. Pero bueno, es un conjunto, es un proceso, como proceso que estamos atravesando. Lleva mucho tiempo, sabemos, no estoy diciendo nada nuevo ni descubriendo nada, pero bueno, estas acciones y estas interacciones que nos permiten hoy desde la cotidianidad y a través de la virtualidad, y esto que creo que a partir de hoy va a quedar en comunicación permanente para generar este trabajo fluido en pos de que cada uno de los roles que estemos cumplamos las misiones que tenemos en definitiva para la responsabilidad que tenemos y los cargos que tenemos para llevar adelante, ¿no? Así que eso quería decir. No, totalmente agradecido por la charla, por la explicación. Creo que es importante que la gente conozca y que pueda contactarse. Yo a veces reniego solo con los colegas cuando vemos las cosas publicadas por Facebook quejándose. Pero pongámoslo a derecho esa queja, formalicemos la denuncia, tienen abiertas las comisarías, la fiscalía, el segundo piso de la oficina de seguridad, tienen números para comunicarse, pero muchas veces la gente no sé si es por comodidad, en muchos casos directamente va al Facebook y ahí pone todo, y uno no puede estar viendo el Facebook las 24 horas, o viendo Netflix todas las tardes tampoco, pero no, entonces es importante que la gente conozca los canales donde pueden ir a reclamar como corresponden, y eso es lo importante, que tu observatorio nos brinde estas informaciones, donde poder contactarse, porque obviamente el vecino puede ir a un abogado particular. Más de una vez en mi actividad privada, cuando venía una víctima, yo le decía, el representante del Ministerio Público, el fiscal, es su abogado. Puede ir a hablar con él y ver cómo funciona. A la semana venían y me contrataban, obviamente, porque también yo sabía dónde los estaba mandando, ¿no? La verdad. Pero eso era en la función privada. En la función pública tenemos que brindarles herramientas a la gente para que, como una correcta política de Estado, pueda acceder a la justicia. Y que la justicia no vea mal que uno lo que pide es que se pongan a trabajar. Es nada más que eso. Con la pequeña diferencia que nosotros tenemos cargos políticos, duramos lo que el intendente lo decida o la gestión lo decida. Ellos tienen cargos perpetuos, salvo que duren, haya un cumplimiento para que haya un jury, que es muy bueno eso, desde que del Observatorio de Víctimas del Delito se puede instar, porque sinceramente es una herramienta que es muy importante para ver ciertos casos de jueces y fiscales. Estaban presentes colegas de acá del Foro de Abogados de San Juan, que también seguramente se van a estar contactando con vos y con tu equipo para ver si se pueden ir a las tierras de un buen sol y buen vino que hay por allá. Así que eso lo van a contactar, aunque sea de forma virtual. Gracias, Jorge. Acá estaba. No sé si... Acá estaba, perdón. Sí, buenas noches para todos.
Gracias, Jorge, por la oportunidad. Acá hay varios colegas del Foro de Abogados de San Juan. Y me interesó mucho lo que decía la licenciada al respecto de lo que tiene que ver con las víctimas de accidentes de tránsito. Comentarle que en el Foro de San Juan se ha creado hace poco un instituto que tiene que ver con el derecho al transporte y la seguridad vial. Es el primer instituto que se conforma dentro de un foro de abogados, en el caso nuestro, en la República Argentina. Así que estamos muy interesados, nos va a interesar muchísimo poder tomar contacto con usted y hacer un trabajo requiriendo de todos los conocimientos que usted tiene. Así que bueno, a disposición para cuando podamos coordinar a través de Jorge alguna actividad en la provincia de San Juan y a través del foro de abogados de esta provincia. Así que más que felices nosotros. Bueno, gracias, Nicolás. Yo no veo ninguna pregunta que no haya quedado contestada porque fueron contestadas en el chat. No sé si hay alguna pregunta, una aclaración. Mientras tanto, yo paso el chivo y le agradezco al doctor Marcelo Biondi, que nos va a dar una charla sobre grooming, que es un tema muy puntual para ver, pero tenemos tiempo todavía porque está pactada para el 16 de julio, también un viernes acá a las 7 de la tarde, para que nos encontremos en estas charlas, en estas jornadas que hacemos de seguridad ciudadana. Y próximamente tenemos con el doctor Carrizo también una charla, una jornada internacional sobre criminología y criminalística que va a empezar ahora a partir del 18, 2 de julio y 30 de julio, donde vamos a estar acá junto con la Asociación de Abogados de San Martín, Foro de Abogados de San Juan, gente de México, gente de Guatemala, que bueno, vamos a estar intercambiando información entre todos. Desde ya quedan todos obviamente invitados. No sé si hay alguna pregunta, Cristina, si quedó algo pendiente. No. Cristina, acá nuestra... Sí, Jorge, está todo contestado, todo felicitaciones, después siguen, así que bueno, excelente la charla, realmente excelente. Bueno, entonces, Jorge, si estamos todos contentos... Yo quería aclarar, mirá, a que no estaba tan nerviosa, que nosotros quería aclarar que por ahí, cuando estaban también tratando el tema de los peritos, que nosotros contamos con el médico legista, que atiende a todas las víctimas de Malvinas, y las fiscalías, a veces cuando son casos que no son de Malvinas, y saben que tenemos el perito acá de manera accesible, en vez de mandar a las señoras o a las víctimas, señora, hasta el Carrillo, nos solicitan y brindamos colaboración con otros municipios. Y en cuanto a lo que dijo la doctora Rossi, que ellos cuentan con Fiscalía de Género, nosotros hemos hecho muchos pedidos para contar también con una Fiscalía de Género, en donde funcionan las fiscalías descentralizadas de Malvinas Argentinas, y también una especializada en drogas. Tenemos el lugar, tenemos el edificio, está la voluntad política, bueno, faltaría la decisión nomás del poder Judicial que nos avale poder contar con eso, y eso haría mucho más accesible la justicia a todos, porque la verdad que si no, bueno, siempre tienen que estar como diciendo, dando vueltas a ver a dónde van. Bueno, nada más, me despido. No, eso es un tema pendiente que lo venimos planteando desde que asumimos, fiscalías especializadas en drogas y en género, en el departamento judicial de lo que es San Martín, o sea que es, para los que no conocen, es San Martín, 3 de febrero, hay unas fiscalías descentralizadas en Malvinas Argentinas que tienen competencia también para San Miguel y José Cepaz, pero fiscalías especializadas en género hay una sola en San Martín para jurisdicción de todos, y lo mismo la de drogas. Y eso es una complicación para nuestros vecinos. Así que sí. Y también es una gestión de nuestro intendente a nuestro pedido de haber contratado un médico legista, con lo complicado que es esto, para que nuestras víctimas, ante un hecho de violencia que ha sido víctima, en vez de tener que ir hasta San Martín, hasta Ciudadela, lo pueda hacer en nuestro mismo municipio. Pero bueno, yo les agradezco a todos la participación, gracias a Sandra y a todo tu equipo, y bueno, nos estaremos encontrando en nuestras próximas charlas. Carrizo, decime vos bien la fecha, ¿cuándo nos encontramos en la jornada? ¿El 18? 18 de junio, de 19 a 21, y vamos a tratar todo lo que es criminalística y criminología y derecho, todo orientado a los accidentes viales, básicamente.
y cómo afecta esto a la Seguro, seguridad sí, ciudadana. esa es la parte que le va a Exactamente. tocar al doctor Cancio, Así que... que conoce y maneja a la perfección este tema. Así que bueno, todos invitados y realmente agradecer públicamente a la Asociación de Abogados de San Martín por este trabajo que hacemos en conjunto ambas instituciones y el Foro de Abogados de San Juan, feliz de poder estar participando en cada actividad que ustedes realizan. Muchas gracias entonces, muy buenas noches a todos. Cristina. Patricia Obey nos está preguntando, bueno, le contesto a ella y a todos, les va a estar llegando la invitación para participar de las jornadas. Les vamos a mandar las invitaciones. Perfecto. Perfecto, sí, la vamos a hacer extensivas a todos. Ya son todos Lo mismo, parte. Jorge, perdón, queda en vos el contacto, Jorge, queda en vos el contacto entonces con San Juan, ¿eh? Totalmente, vamos a ir coordinando. Desde ya, gracias, muy amable. Muy buenas noches entonces a todos. Muchas gracias por estar. Adiós, gracias. Gracias.